El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast oculto favorito. Conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valecita, ¿cómo estás? Muy contenta de estar otra vez aquí y con un invitado especial. Así es, el día de hoy traemos un invitado especial, como es de costumbre. Tenemos aquí a nuestro amigo Gabino. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo excelente, muy un bien, poquito muy bien. felices, nerviosillos, pero pues Sí. ahí estamos. El día de hoy, Ahorita fluyes. sí, ahorita va fluyendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ujú. Vamos a hablar sobre la criptozoología. Y este tema salió así en una plática normal, ¿no? De que Sí. conocías unas cuantas historias de criptos y yo también tenía pensado hablar de ese tema. Entonces, pues, cayó como anillo al dedo, ¿no? Hablar de este tema. Y aparte también entrando a Halloween, ¿no? A octubre, Sí, Empezando apenas en el ya este semana. otoño, todo esto de terror. una semana y ya. Ujú. Vamos a estar tratando estos temas aquí en este canal. Entonces, pues, Mucha introducción. Yo creo que hay que empezar, hay que repetir que el tema de hoy es la criptozoología. Y primero hay que introducir un poco a la gente en qué es la criptozoología, ¿no? sí, ¿Qué nos claro. pueden contar? ¿Qué es? ¿Cómo la definirían? Pues la criptozoología vi que era el estudio de los animales ocultos, así Ok. por etimológicamente, ¿no? ¿Agregarías Sí, algo? por especies como, digamos, por definir, Ujú. como será el hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness. Claro. y Claro, por ahí también ese vi que tipo de- en la cultura popular se confunde lo que es un cripto, bueno, que el cripto es el animal, la especie en sí, ¿no? Que estudia la Ujú. criptozoología, pero se confunde con el término monstruo, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, sí, pero es algo ya más como fantástico. Podríamos decir que son una especie de sinónimos. Yo creo, bueno, no sé, es más bien como seres hipotéticos que no se ha comprobado Su existencia o la ¿no? veracidad de, Ajá, exacto. de la especie. Porque también hay varios tipos de criptos, ¿no? Sí. Eso es importante Sí, decirlo. sí, sí. Que en algunos entran los fantásticos, como dices tú, Ujú. en otros entran los que... biológico. Ajá, digamos. los que han tenido avistamientos, porque Ajá. también ese es otro importante. Hay algunos de los que no se tienen avistamientos, pero aún así se les cataloga como seres fantásticos dentro de los... Bueno, tiene una categoría dentro de los criptos. Ok. Ujú. Y también ahí hemos tenido controversia, ¿no? O sea, los humanos que tienen poderes no son criptos, entonces. O sea, por ejemplo, tú hace rato mencionaste al vampiro, pero Ajá. diríamos que el vampiro no es humano. O sea, no es un humano que se hizo vampiro. Ya. Pero más eso entraría ya más bien como una enfermedad, se podría decir. O por una consecuencia, pero el ejemplo que yo usaba hace rato era las sirenas. Las Ah. sirenas no son propiamente humanos, pero sí, Sí. son seres de los que se cree que existieron o Ajá. que tienen orígenes mitológicos y es un pescado fusionado con una persona. Eso sí Entonces es un ese sí cripto. entra. Ajá, Ujú. ajá, exactamente. Ok. Además O que han chupacabras. tenido avistamientos también, ¿no? Sí, hay Ajá. Sí, se cree reportes que- de avistamiento de sí. sirena y todo esto. Se dice. Pues también yo quiero tomar el tema de por qué nos atrae tanto, bueno, sobre todo a la gente así como nosotros que nos gusta el misterio, el terror, todo Pues- esto. ¿Qué es lo que hace tan atractivo el tema de la criptozoología, no? O sea, por ejemplo, en mi caso, lo primero que me llega a la mente es las fotos, ¿no? O sea, me remonta a los primeros años de internet, así buscando tú en el ciber fotos de De avistamiento, hecho. de X cosa o Y cosa, es lo primero que me llega a la mente. Y Videos de duendes reales. o sea, las fotos que llegan a salir de estos seres Ujú. me parecen pues fascinantes, la verdad, o sea, también me da risa cómo todas tienen que ser en baja calidad y desde Ah, sí. bien Bueno, lejos. sí, muy difíciles de comprobar, ¿no? Ajá. O Sí. Con sea, la cámara móvil. no como una evidencia contundente. Sí, claro, Ajá. sí. Pero pues también es algo así como es un término que es el primado negativo, o sea que es tan real pero o sea, es tan real pero a la vez como que viene de la ficción que tu mente automáticamente dice es falso.
O sea, como los videos del Bigfoot caminando, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, por más que sí haya sido real, siento yo que tu mente no lo podría descarta aceptar. ya Exacto. como real. Sí, exactamente. Que también tiene que ver con esta cosa, no sé si han escuchado hablar del Valle de la Calma, que es Ujú. cuando Ah, algo, sí, algo sí, tiene sí. como una apariencia meramente humana o trata de imitar ser humana, que el cerebro como no lo puede procesar, automáticamente dice, para empezar tiene un repele y en segundo lugar dice, no, esto no es real, no hay posibilidad de que algo así exista. Entonces también entra con esto de la, ¿cómo? ¿Primado negativo? Ajá, el primado negativo Ujú. es más como, Sí, que es como que este shock que hace el cerebro en no lo entiendo, entonces por lo tanto no es real o no puede existir porque no entra dentro de mi lógica, ¿no? Sí, claro. El primado negativo es más como a que te convences automáticamente de que no puede ser verdad. O sea, por ejemplo, como cuando... El ejemplo más básico, ¿no? La Matrix, la película de la Matrix, que habla de que vivimos en una simulación, Una ¿no? simulación. Sí. Entonces, como si alguien de repente llega con una teoría científica de que vivimos en una simulación, lo primero que va a decir La de que fuera descarta. Matrix. Sí, bueno, Ajá. exacto. Pero Matrix está hablando de un fenómeno que podría ser verdad, más bien. Entonces, es ahí como un ciclo, ¿no? Sí. Una contradicción. Pero bueno, yo creo que ya es momento de entrar a la carnita del tema, ¿no? Hay que hablar un poquito, ¿o quieres mencionar algo antes? Pues, seguir hablando un poco de lo que es el fenómeno de la Ok, criptozoología. O sea, te digo, ¿Por qué O sea, le lo- llama la atención? pues, ajá, en general, o sea, no todo hemos lo que... escuchado, no hemos escuchado tu desemboca. opinión, sí. O sea, hablar de lo que es el mito, por ejemplo, porque también estos criptos generan eso, ¿no? Generan una leyenda Una urbana. leyenda, claro. Es Pues correcto. parten de una realidad. Entonces, exactamente, yo ya quería justamente mencionar ese punto de que a mí me causa mucha curiosidad de dónde se le ocurre a todos estos criptos a quien lo inventó, ¿no? Digamos que todos los criptos son ficción, ¿no? Ninguno es cierto. Pero parten de una verdad, eso es lo que a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Pero hay algunos que podríamos decir, por ejemplo, lo que son los criptos de dinosaurios, ¿no? Que se supone que hay dinosaurios que sobrevivieron en ciertas selvas, en África, en Amazonas, etcétera. Y podríamos decir, bueno, es el mismo animal, nada más que de forma fantástica, ¿no? De que ahorita existe, esa es la fantasía. Pero hay otros que son como totalmente una invención, por ejemplo, el gnomo de Genoma. De Genova. Genova, perdón, sí, Genova. el gnomo de Genova, O Ginova, algo así. pues es totalmente una nueva especie, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿a quién se le ocurrió? ¿De dónde sacaron las formas? ¿Es un juguete? Todo eso, a mí... Y es ahí cuando digo, bueno, tal vez algunos que son así de fantásticos sí sean verdad, y por eso mismo, ¿no? Porque, pues, si no, ¿cómo se le ocurrió a alguien? No sé, es como la lógica que llevo yo con los misterios, ¿no? O sea, me gusta descubrir la verdad básica, ¿no? La verdad principal. Sí, ¿dónde comienza? Exactamente, ¿dónde comenzó el misterio? ¿Cuál es la verdad y dónde empieza la ficción? Sí, claro. Entre una cosa y la otra, pues no lo sé, yo igual pienso que tal vez el impacto cultural que tienen, porque si te das cuenta, por ejemplo, no sé, el monstruo del lago Ness, pues ya es parte de la cultura popular, Claro, ya sí. ya es un tema que ha traído a muchísima gente, sea verdad o no, ya es un tema que ha traído a muchísima gente y pues quieras que no, la economía de allá de Escocia se ha visto beneficiada de eso. Se vuelve turismo, ¿no? Ajá. Ujú. Ah, sí, cierto. O sea, aquí en México también tenemos bastantes criptos, la verdad. Y Hay uno muy famoso. pues sí, básicamente, nada más hablando así de la criptozoología, pues esos son los fenómenos que a mí me llaman la atención, ¿no? O sea, que es un fenómeno, digamos, extranormal, que existe mucha evidencia, ¿no? De algunos, de otros tantos, pues es como la pura historia. Es también en algunos casos, pues como decías, evidencia cuestionable. Claro, sí, porque No tienes algo contundente, algo que lo pruebe Sí, claro. como tal, pues no. sí, porque la criptozoología todo se forma en Su base a fundamento, sí. anécdotas, ajá, su fundamento solamente son anécdotas de personas que han dicho que registrar avistamientos, pero en realidad nunca hemos ido a ver a una especie del Yeti o algo así. Sí, en nunca algún se ha lugar. confirmado en realidad Ajá. que existe. Sí, porque en realidad, pues no olvidemos que esta es una, podríamos decirle, pseudociencia, de Sí. alguna manera. Pero no creen que es el mismo caso que los alienígenas. O sea, bueno, me hace sentido a mí al menos que el gobierno nos quiera ocultar la existencia de los alienígenas, ¿no? Ajá. O que ya hubo contacto con ellos. Ujú. Pero no me hace mucho sentido que nos quieran ocultar o que quieran mantenerlo en lo oscuro que existen estos seres. Ahí sí no me hace mucho sentido que el gobierno esté interesado en que no se sepa. Con el tema de los aliens. No, con el tema de los criptos. O sea, a lo que voy es
Pero ¿en qué no le conviene al gobierno? Un que te ejemplo, o no enterases? sé, tal vez en qué afectaría que supieran que hay un dinosaurio Ajá, por ahí. Exacto, sí, o sea, hablábamos de las evidencias, ¿no? Ujú. Y de cómo luego todas las evidencias son descartadas, ¿no? Como, ajá, muy... Bueno, son descartadas en base a algunas cosas, como bien decíamos al principio, ¿no? Si la imagen está movida, si no es muy claro, etcétera, etcétera. Pero hay otros videos, igual te digo, por eso entra como en una pseudociencia, porque Sí, claro. tanto hay videos que uno dice, no, esto claramente es grabado, como hay otros que dices, bueno, tal vez no lo puedo explicar, pero ¿qué es eso? Sí, O sí, es sí. una muy buena edición, o realmente ¿qué Sí, es eso eso? voy, o sea, eso que no se pueden explicar o que no ha salido a decir alguien, la verdad yo lo hice, lo monté así, etcétera, etcétera. Ajá. Y que sí se ven reales, ahí, ¿qué hacemos? ¿Eso no es evidencia? O sea, ¿por qué no es evidencia eso? Cuando, pues, se descarta, te digo, porque si ves que la prueba no es contundente, o sea, es decir, se ve borrosa o así, es muy fácil que sea manipulada o editada, entonces por eso es como, descartado, no es real. Bueno, pero se puede desmentir, no sabes si también, se le ha claro. dado o no, tampoco hay evidencia de que se le haya dado algún seguimiento en general para ya descartarlo por completo. Sí, claro. Hay algunos casos específicos de metrajes, o sea, de evidencias, que son, pues, gemas, básicamente, o sea, son, muy, muy evidentes, muy contundentes, o sea, por ejemplo, el primero que me viene a la mente es Pie Grande. O sea, las evidencias de los metrajes de avistamientos de Pie Grande, o sea, podríamos decir que no sé, el 60% sí parecen, Un güey con botarga. ajá, exactamente, una persona con botarga y así, pero hay otros que no. Y sobre todo los que vimos de audio, ¿Cuál? porque no, o sea, el metraje puede ser Ok, video ok, sí. o puro audio. Ajá. Y los audios del Pie Grande también están muy contundentes, no sé si los has llegado a escuchar. No, la verdad, audios no, he llegado a ver los metrajes. Es que son como es el mismo grito y por eso es como que se sabe que es de Pie Grande, pues, porque se ha escuchado en diferentes partes de Estados Unidos, con diferentes personas los han grabado y es el mismo sonido, pues, y es como un grito, ¿no? Como un mono muy enojado. Y Bueno, es que ya dijiste, tú puedes ser un mono también. Un gorila. Un Es lo gorila, malo, gorila ¿no? enojado. O sea, pero no es como contundente. Me llama mucho la atención de eso, que es de los más famosos, y todavía no se tiene una prueba como tal, pues más veraz. O sea, también me llama mucho la atención el cómo no pueden, ya con la tecnología que tenemos ahorita y con todo Grabarlos, esto, no ¿no? han podido Documentar. todavía Con documentarlo los drones. exactamente, Documentarlo, documentarlo como es debido. Yo creo que, o sea, sí tenemos ya ahorita la tecnología, pero aún así yo creo que sigue siendo difícil, ¿no? Adentrarse al bosque, grabar, estar ahí todo el tiempo. O sea, quienes han tenido estos contactos, pues normalmente son gente, pues así, exploradores, que a ¿Biólogos? eso se Sí. dedican, exactamente, biólogos. Ujú. Y de hecho, o sea, pruebas contundentes de, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de Pie Grande, las huellas que se han tomado de Pie Grande. O sea, hay muchas huellas que sí son, al menos no se han desmentido, porque tienen tanto detalle, por ejemplo, el peso el peso se puede calcular de la criatura que hizo la huella por qué tan profunda la hace en la tierra, ¿no? Y y marca sus huellas dactilares, la forma de la garra, todo esto, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor a alguien no se le podrían ocurrir. Ujú. Entonces, por eso digo, yo creo que sí hay evidencias muy contundentes, pero hay algo ahí, no sé si sea, la verdad no sé qué sea, pero pues que no nos deja creer, ¿no? Que existen estas criaturas. Pues te digo, este miedo a lo desconocido, yo creo, ¿no? O sea, a final de cuentas, si nos podemos a buscarle fallas, todas las pruebas van a tener algo, ¿no? Está editado, es lo que sea, Ujú. etcétera. Pero hace rato que preguntabas, ¿qué es lo que te llama de la atención de esto? Pues precisamente que yo tengo fe en que estos seres existen, ¿no? Puede O por ser. ejemplo, hablabas de los aliens y todo este tema de por qué no los tienen así escondidos, ¿no? Ujú. Me parece interesante el tema de la criptología y todos estos seres que aún no son descubiertos, no nada más en seres fantásticos, sino en insectos, en animales en el mar, esos me dan todavía más sí. terror. Entonces, me parece
interesante porque una teoría que a mí me gusta mucho es la de los intraterrestres, ¿no? Que en realidad nosotros creemos que están por hacer contacto cuando en realidad viven con nosotros, ya están aquí. Ajá, entonces esto de los criptos me parece como una manera de reafirmar esa teoría, ¿no? Como están entre nosotros. ¿Quiénes? No sabemos porque aún no descubrimos ni su especie, ni quiénes son, ni cómo se ven, pero están entre nosotros. Hay un mundo oculto, ¿no? Claro, te digo, en el mar, o sea, tan solo en el mar es una cosa que no hemos de hecho, estamos al 5%, me parece. No sé si sea un rumor o sea real, pero se supone que la NASA primero investigaba el océano. El ¿Antes que océano. el espacio? Ajá, y de repente pues empezó Tendría a... más lógica, ¿no? Sí. Primero Pero me investigar parece aquí. que ya hay una dependencia del gobierno que ya se dedica a eso, ¿no? A ver, lo vamos a ¿Al puro investigar. océano o al puro Ajá, el espacio? océano es no, la verdad no recuerdo el acrónimo, Sí, pero debe existir, pero... ya es una división del gobierno que ya se dedica específicamente al estudio del Pero aún mar. así no conocemos también No. nada. Es lo que decía, o sea, por ejemplo, dices, tanta tecnología que tenemos y no hemos podido encontrar a pie grande, pues imagínate también cuánta tecnología tenemos y no hemos podido ni siquiera llegar al fondo del mar, por ejemplo. De hecho no O sea, hay creo que todavía. Creo que lo más al fondo que se ha llegado al mar fue una vez un director, y no estoy seguro si fue James Cameron, alguien así, que se metieron al fondo del mar. Es como el récord que han cumplido. Y fue como una cámara vacío y así. No, la verdad no sé, pero sí sé que ya hasta cierta profundidad ya es imposible Sí, llegar no, Por no, la sí, presión, ¿no? llegar. También Ajá, es la imposible presión. para el humano. Pero sí se Sobre ha visto todo. animales al fondo, o sea, que se han adaptado a esa presión, a esa oscuridad, Sí, bueno, no sé a encontrar alimento. si sabes del caso de un pez que se creía que se existió, bueno, o sea, se tiene creía evidencia extinto. que existió hace 30 millones de años, no sé cuántos, y se creía extinto, y recién descubrieron Sí. que el pez Como un todavía, tiburón, ¿no? no, la verdad no recuerdo cómo es la forma del pez, pero sé que es un pez Y sí se ve prehistórico, Ah, ok, yo sí creo lo que vi. sí sí, una noticia prehistórico, reciente. Ajá. y eso ya está comprobadísimo que esa especie sigue viva después Sí. de De que muchos pasó años. Ese todo tipo de eso. cosas confirman los criptos. de Entonces imagínate, si eso fue con un pez, ¿qué impacto tendría con un dinosaurio? claro, o ¿no? algo Ajá, así. claro. Pues O yo sea, creo que ahora sí podemos pasar a ciertos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de los dinosaurios, es muy interesante. O sea, por ejemplo, incluso desde el monstruo del lago Ness, ¿no? Podríamos decir que podría ser una especie de plesiosaurio. Exacto, me gustaría ser biólogo para saberme todos los nombres exactos, pero dejémoslo en general, dinosaurios, ¿no? Pero creo que sí son los plesiosaurios. Sí, son ¿no? los plesiosaurios. Y yo he visto muchos ejemplos en ciertas partes de África, En el Congo. en Australia, en el Amazonas, y pues no sé, ustedes qué tan plausible ven que ciertos dinosaurios pudieron haber sobrevivido a pues, lo que fue. Claro, Yo creo que es totalmente posible, aceptable. es Ahí que- tienes a las gallinas, Bueno, a las tortugas, muchos reptiles. los lagartos, todo este tipo de criaturas que descienden de allá, pero pues en su mayoría, por ejemplo, tienes ahí el cocodrilo más grande que ha existido, que se tiene Sí. registro, y el cocodrilo actual, pues son muy parecidos, nada más cambian en el tema de tamaño, de dimensiones y peso Sí. de la criatura, pues son muy parecidos, o sea, no han cambiado mucho, siguen todavía muy apegados a su especie original, de donde derivaron. Creo que es el dragón de Komodo. Algo así, ¿no? ¿Al que te refieres? No, bueno, sí, el del dragón de Komodo también sabía, pero el cocodrilo, un cocodrilo en general. Más grande. Sí. Ok. Pero creo que, o sea, hablando de dinosaurios, creo que la gallina tiene más conexión con los dinosaurios que Las aves en general los me parece reptiles. Ajá, que el cocodrilo. Ajá, exacto. que las aves de tienen hecho. más, digamos, parecido a biológico con Ujú. los dinosaurios. Pues que sí, los las reptiles. gallinas igual Ajá. son una avecilla. Hablando de aves, creo que sí era en una zona de África. Y y de esto hay muchísima investigación, digo, es lo que es muy padre, ¿no? Que uno se puede, ¿cómo se dice? Especializar en un cripto y va a encontrar que hay muchos registros, ¿no? Ajá. Y sobre todo habla de básicamente pterodáctilos que atacaban a los pescadores. Sí, y se tienen también evidencias fotográficas, me parece, de varios cazadores y varias personas que los tienen, o sea, en fotos tienen imágenes de pterodáctilos. Ok, de ok. esas Yo creí que los especies. tenían No, así. o sea, sí hay fotos donde los cazaron ok, y los ok, tienen. ok. Sí las hay, pero no sé yo qué tan Reales. qué veracidad tengan las Sí, fotos. sí, hay muchas fotos que se tienen como en la
en el concepto de que son reales, Ujú. pero investigando un poquito, pues no son. Exacto, es que también pues tendrías que tener acceso al material Sí, original sí, sí, claro. para poder desmentirlo o comprobarlo. A comprobarlo. Y hablando de otros seres, igual que también tienen años y años de evidencia o de registros de que ha habido contacto, pues Pie Grande, ¿no? Pie Un Grande clásico. es, justamente creo que tiene muchísimas historias. Y este ser se encuentra principalmente en América del Norte, ¿no? Lo que es Canadá. Sí, me parece, pero si te has dado cuenta que se han dado avistamientos en otras partes del mundo también, entonces pues ya no sabes si es una especie o no es, o no, o cómo. O Ok. sea, sí, la verdad, Ajá. porque pues no sabes si se ha visto en Canadá, o bueno, ahí fue donde se empezó a ver, y después han tenido evidencias en otras partes del mundo, Sí, pues ya se podría tal vez catalogar como una especie. sí, sí, sí. Y no como uno solo. Yo también, a mí eso se me hace como que también muy creíble, muy, pues sí, que es una especie en general, ¿no? O sea, lo que han tenido es avistamientos de un ejemplar, Ujú. pero que son, o sea, es una especie en general. No, que sí, sigue porque viva. sí hay familias de Pie Grandes. Hay una historia, creo que es en Canadá, de unos mineros que como que iban y acampaban en una cabaña, ¿no? Y luego ya se iban como a la mina, algo así. Y entonces, uno de esos mineros antes de llegar a acampar ahí, que vio uno de estos Pie Grandes y le disparó. Y luego ya cuando se metieron a acampar, les estuvieron aventando piedras. La familia de Pie Grandes se hacia la cabaña. No Les digas empezaron, todo los eso, la empezaron verdad. Mucho revoltoso. les empezaron a aventar piedras. Ajá. Y pues ellos ya se quedaron ahí y hasta que vieron que pudieron salir, pues ya se fueron. Y incluso que cuando el mismo güey que le disparó primero al Pie Grande, y que por eso los atacaron, que salió y vio que lo estaba viendo uno así como, no sé, como a 10, 15 metros, y que le volvió a disparar y vieron cómo cayó por el acantilado. Pero pues por lo mismo de lo denso del bosque ya no pudieron recuperar su cadáver ni nada. Y pues más bien en corto se regresaron al pueblo a contar su historia. Y de hecho en Canadá, por eso hay no me acuerdo si es en Canadá o en Estados Unidos, pero es así como el monte Simio, algo así, en honor a que hay hubo un ataque de Pie Grande. Pero son familias, son grandes familias. De hecho existe hombre, macho y hembra, y el video más popular de evidencia de Pie Grande, no sé si lo han visto, es uno que está como cerca de un río y como que ya lo Sí. empiezan a grabar Y y se se va, ve bien se va, clarito. ¿no? Y se Y ajá, va. y como que lo voltea a ver y dice, "Chin, ya me vieron", y se va. ya se va. Se supone que estaba haciendo del baño. No, La no lo hembra sabía. Pie Grande estaba haciendo del baño. Bueno, y pero como que Pie Grande, perdón mi ignorancia, pero Pie Grande es más como un chango, como un oso. Pues se como un supone que es como monstruo. más como un primate, ¿no? es un simio, sí, es como más como un hombre. Como un hombre simio, sí. Pero llegan a medir 2 metros, las hembras como un 80. Ujú. Como una especie de eslabón perdido en la cadena de la evolución, ¿no? Pues es que es lo Algo más así. probable, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, no sé si sea el mismo, porque lo que es Pie Grande es lo mismo que el Sasquatch, nada más que el Sasquatch, así le decían las tribus norteamericanas. Y el Yeti. El Yeti es más como de las montañas, sí, pero nevadas, ¿no? Ujú. Como, que justamente está en Canadá, ¿no? Están en Canadá, entonces, pues sí, la verdad es que a mí me parece muy razonable que pudiera ser una especie de eslabón perdido, o incluso no tanto del hombre, sino pues como del simio. Como del Pero simio, exacto. me falta información, ¿saben? Porque por ahí vi el capítulo de Leyendas Legendarias que habla solamente de Pie Grande y pues te llena de información y básicamente concluyen que ni siquiera es una especie tal cual como biológica, pues, sino que es más como un guardián del bosque, pero etéreo, o sea, mágico, pues. ok. O sea, el Bigfoot también tiene se puede teletransportar, puede convertir cosas, manejar la materia. Fíjate que ahí es donde yo creo que entra como un poco ¿cómo se le puede decir? La fantasía cuando se le atribuyen esta clase de poderes, ¿no? Es ahí cuando ya entra como... Elementos fantásticos. Ajá, dentro y de como la cosecha de la gente, ¿no? Para crear la leyenda urbana. O sea, por ejemplo, veíamos la parte de esta bestia o de este animal, este cripto, que puede ser el eslabón perdido de un chimpancé o de un oso, o etcétera, ¿no? Tú decías, es más como un hombre mono, pero recordemos que los criptos son animales todavía no descubiertos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decíamos hace rato, en dónde raya el que sea una fantasía o que sea
algo real, algo que pueda estudiar la zoología, es justo ya justamente ahí donde tú mencionabas. Ajá, cuando se convierte en esta leyenda de darle estos atributos fantásticos. meramente y ¿cómo se le puede? Extraterrenales, ¿no? Magia, poderes curativos, sí. Ajá, exactamente, todo eso. Y así. Pues sí, hay unos que no tanto tienen su carácter fantasioso, ¿no? Que como son estos de los reptiles, los dinosaurios, todo esto. Y a Pie Grande, pues es que sí tiene un gran trasfondo histórico y todo, cultural. Sí, claro. Sí. Entonces, tal vez se le fue adhiriendo poco a poco esta parte mágica, ¿no? Sí, claro, porque pues también es parte de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, dentro de tantos años, o sea, no le estoy quitando el valor de lo que dice, sino digo que yo creo que ahí es donde está la línea en volverlo ya una leyenda, ¿no? Pues la verdad, pues sí, ya como para yo concluir con el tema de Pie Grande, con los audios me quedo con que es real, okay. Y jamás quisiera encontrármelo ni escucharlo. Imagínate estar en el bosque y escuchar algo así. Sí, porque de hecho también era un poco de lo que queríamos hablar. Bueno, yo quería hablar, hemos llegado a acampar y siempre se escuchan cosas. O sea, si alguien que esté viendo esto ha llegado a acampar, incluso en lugares más extraños, me podrá confirmar que en la noche se escuchan ruidos, se escuchan... Es que a lo mejor sí podrían ser animales, pero aunque no sean criptos, a mí me causa mucha curiosidad ver qué animales son los que hacen esos ruidos, ¿no? Porque pues no son animales que estén por aquí en un área metropolitana, ¿no? Pues sí. Incluso con los que están aquí. Pero ¿no te resultaría interesante verlo? Claro, sí. O sea, no, ver a un Pie Grande. Sí. Me da miedo, la verdad. Fíjense, les voy a contar de otro que también sí me dejó como un poco aterrorizado. Es el Ahuizotl. Y es que bueno, es que la verdad ahí sí no hay evidencia. O sea, no es como que haya avistamientos ahorita en tiempos modernos del Ahuizotl. Pero mínimo en épocas prehispánicas, o más bien de la Nueva España, pues sí hubo muchos registros de frailes, todo esto que venían a documentar aquí a la Nueva España, y pues todos los locales les decían que había, pues estamos en el lago Texcoco, ¿no? Pues obviamente sí era un lago, y ahí había un ser que era como una especie de lobo perro que vivía en el agua. Uh-huh. Y creo que igual así como con los ojos rojos, pero su característico es que en vez de cola tiene una mano de hombre. O sea, una mano de humano. En vez de cola. Es como una cola, pero termina en una mano. Ok. Y entonces la leyenda es de que, pues, había de dos. O eras muy bueno, o sea, eres una persona tan buena que los dioses te querían con ellos y te atraían o mandaban al Ahuizotl a matarte para que fueras con ellos. Okay. Y lo que hacía es que te acercabas al agua, como que te hacían acercarte al agua, te jalaba con la mano, te hundía, y después ya el arroyo, bueno, lo hagas y te sacaba tu cuerpo, ¿no? Pero o sea, que todos los cuerpos salían sin ojos, sin dientes, y así, no me acuerdo si también sin huesos, pero sí, claro, me acuerdo mucho que era sin ojos y sin dientes. Y y todo eso está registrado igual por este fraile que lo anotó ahí pues escribían de todo, ¿no? De la flora, la fauna que había aquí y todo eso. ¿No? Como para ir documentando. Y y eso, eras tan bueno que ibas cuando dices, o eras malo y pues te querían matar, ¿no? Entonces mandaban igual al Ahuizotl. Pero también, por ejemplo, a los pescadores igual los mataban mucho, así ahogándolos, porque se supone que el Ahuizotl hace como un movimiento que sacaba todo, ¿no? Todo lo del agua, peces, tortugas, cangrejos, todo, ¿no? Y entonces los pescadores, como muy avariciosos, pues querían pescar todo lo que se veía que de repente salía, ¿no? Pues sácatelas. Lo jalaba el Ahuizotl y lo ahogaba. Pues sácatelas, ajá. Y entonces, está muy curioso, o sea, hay pura ilustración, no hay avistamientos, o al menos yo no vi, no me puse a buscar, pero pero me llena de orgullo, la verdad, saber que hay criptos mexicanos tan chidos, ¿no? O sea, desde entonces tenemos esa creatividad, ¿no? Y yo les quiero mencionar otro que también es muy interesante y quiero escuchar qué opinan de este. Y ahorita que decías de otro cripto mexicano famoso, el querido y ya conocido Chupacabras. El Chupacabras. ¿Qué opinan del Chupacabras? Esta cruza como entre, algunos decían que era un perro, otros decían que era un lobo. A mí me gusta porque es un cripto que llegó a la cultura popular
O sea, ¿estás de acuerdo que hay muchos criptos como más underground, ¿no? O sea, que no... Sí, más sí, estilo sí. creepypasta, ¿no? Ajá. Pero este chupacabras, pues básicamente hasta nuestras abuelitas lo conocen muy bien y todo. Pero pues es un caso de histeria popular, siento yo, o histeria colectiva. Yo más bien creo que es posible que sí, igual que sea alguna especie no identificada de lobo, de algo así. Se supone que... O sea, ¿crees que sí tiene yo un mero... sí tengo sí creo que debe tener una explicación más como real, o sea, verás, de un animal que sí existe, Ujú. o tal vez es una confusión también de un animal que sí conocemos todos, pero pues, Es que no se sé. supone que trae picos en la espalda, ¿no? Ajá, y También- está como, tiene poco pelo, un poco calvo o así. Pero yo a veces lo identifico hasta como si fuera un pez, ¿no? Pues es que es una cosa, exactamente un cripto medio todavía amorfo, podremos decirle, porque no se le encuentra qué es Si es específicamente. hiena, si es... Pero se Ándale, supone a mí que- me recuerda más a una hiena. Ajá. Sí. Pues hablando de estos avistamientos que se ha visto del chupacabras, la mayoría han sido, ¿cómo se dice? Es que no son coyotes, no, perdón, sí son coyotes con sarna. Ah, ok, Va, ok. pues posible. Y pero a mí lo que se me hace raro es que también se le describe que tiene picos en la espalda. Entonces ahí sí no cabe con la descripción lo que es un coyote con sarna, o sea, no salen picos con la sarna. Ajá. Bueno, ¿cómo se dice? Igual le ponen, porque ha habido muchos avistamientos, no salen de aquí de México, ¿no? Porque en toda Latinoamérica se ha Sí. dicho que han visto al chupacabras. Al chupacabras. Y en algunos de hecho, lugares. Ajá. no Tiene sé. origen en Puerto Rico. Bueno, no sabía la verdad dónde era el origen, Ujú. pero sí sé que por acá, como dice Valeria, en Latinoamérica, no nada más en México. Sí. Sí, bueno, te digo, tiene o sea, siempre le agregan, como tú dices, ¿no? ¿Cómo le salen picos, no? Si no corresponde a un coyote con sarna. Pues también algunos dicen que tienen colmillos como muy grandotes, otros que tienen garras de humano. En Guatemala vi un video donde decían que tenían los intestinos como expuestos, como si su piel fuese transparente. Ok. Y así le van agregando, quitando características al animal. Pues sí, yo la verdad por esto que leí a lo mejor ya me sugestioné, Ajá. pero no se me hace tan creíble que pueda existir el chupacabras, ¿no? Y sobre todo por este gran involucramiento que tuvo con la política mexicana. Te haces saber esa de Carlos Salinas de Gortari, de que fue La una caja caja china. china. Sí, de hecho. Una caja china para... ¿Qué era lo que estaba pasando? Mataron a Colosio. Una cortina de humo. Ajá, exactamente. De que mataron a Colosio, de que... Básicamente de que el PRI tenía sus garras en México, o sea, y para distraer a toda la gente... Sí, de sacaron que lo del despertara. chupacabras. Exactamente, sacaron a chupacabras. Y pues, ¿qué hacía? Pues atacaba a los ganados. De hecho, por eso se sabe que la mayoría de estos avistamientos han sido coyotes con sarna, porque como están tan mal de salud, pues salen de sus hábitats y buscan presas fáciles. ¿Cuáles son las presas fáciles? Pues el ganado. Por eso van y atacan el ganado. Pero pues quién sabe, la verdad, ¿no? También me daría un chingo de miedo ver al chupacabras. Ese sí no sé cómo le hace. Pero sí me daría un chingo de miedo también. O sea, bueno, sí estaría... O la verdad a mí me resulta muy interesante. Sí. Como un vampiro también, ¿no? Porque en- chupas la sangre, ¿no? Porque se chupa la sangre. Sí. Pero sí desmembraba horrible a los Pues a yo los me acuerdo animales. que lo que decían era que chupaba las ovejas, ¿no? Supuestamente Ujú. las personas decían que dejaban a sus ovejas y a su ganado en general como si alguien los hubiera absorbido, así como Succionado. succionado. Pues hasta podría ser un alienígena, entonces. Un alien. Sí, ¿no? ¿Crees Pues que sea? incluso Es si dices que, que ajá. hay avistamientos de que lo han visto con los órganos así como, bueno, con la piel translúcida. Pues Bien eso podría también entrar para ser un alien, ¿no? Sí. ¿Y qué otro cripto me quieren contar? Pues ¿O tú, Gabino, te sabes? Sí, Bueno, ¿nos quieres compartir? La verdad, bueno, más apegados así a lo real, las serpientes gigantes que hay por ahí en el Amazonas, de las que se tiene evidencia, ya hablo de animales de 40, Las 60 anacondas acá. metros. Ajá, Animales porque- gigantes, ¿no? Sí, que Esos es posible, o animales, sea, sí. también tienen su parte fantástica. Ay, de esos hay muchas pruebas. pero es posible que sí se han detallado animales de 19 metros de largo, una serpiente de 19 Y es que lo metros. curioso con esos es que se especula que sí son ciertas especies que sí son verdaderas. Por ejemplo, otro así caso de especie gigante, el calamar gigante, ¿no? O El el kraken. kraken. Que sí hay una especie de calamar gigante. Exacto, sí hay un calamar gigante, entonces... Pero pues...
no sabía cómo se llaman esas especies gigantes de serpientes, pero digamos la más grande que se conoce, ¿cuál es? La anaconda, ¿no? Es, me ¿Qué parece pensar? que, no, me parece que es la boa. ¿La boa? Sí, pero una especie Conscripto. en específico, y ya detalladas, me parece que son de 12 a 15 metros aproximadamente. Ya Pero te estas- hablo de un animal, aún así es un animal sumamente grande. Claro. Ahora imagínate un animal de esos de 60 metros Sí. o 40, Sí. es algo gigantesco. Y además, no nada más de lo largo, ¿no? Sino Sí. que son unas cosas así enormes. De hecho, más o menos aproximadamente las descripciones que dan es de ancho de 2 metros más o menos. O sea, Oh. estoy hablando de- También hay otro así caso de especie gigante, pero murciélagos gigantes. Sí. Tienen un Sí, nombre. sí, es no, la verdad no lo recuerdo, Yo pero tampoco también me me parece que acuerdo. son en África, ¿no? Por ahí. Sí. Pero de hecho, viendo acerca de este animal, nos dimos cuenta que sí existe una especie real El zorro volador, sí, me parece que el es zorro ese, volador. el zorro volador. Que es, miden como hasta 1.50 Ujú. 1.30 m. Sí, los conozco. No manches, es como un niño. Estoy pensando, es como Más un o niño menos del volando tamaño de un hacia niño. ti, ¿no? Pues con Ajá. 1.30, o sea, 1.30 es Ya una cabeza, o sea, mide lo que yo sin cabeza, sí, es bastante enorme, ¿no? Sí. Imagínate ver una cosa. Sí, pero sí más sí, basal. se ubican. Las Y alas esas es una existen. especie, o sea, Claro. sí existen. Ujú. Pues es que imagínate hacer una expedición al fondo del Amazonas. No, a mí la verdad se me haría muy, muy interesante. Pero lo harías. Sí. Yo Sí, también sí, sí sí. lo haría, Yo la sí. verdad. Sí. Aunque pudiera volver sin vida. ¿Cómo te vas a perder la oportunidad de conocer a De otra especie? o ¿no? desmentirlo y decir ya, pues no. O sea, no hay nada, pero quitarte tú Por la la duda. anécdota, por la anécdota. Ajá. Y no sé qué otra especie. Estábamos viendo también una especie de que se llama el gnomo de Genova. Ajá. Girona, ¿no? Girona, perdón, ya lo Girona, había Genova. mencionado también. Madre mía. Y lo curioso de esta especie es que Girona, existen sí, muchas Girona. fotos. Se supone que existe este ser encapsulado en formol, como en una especie de museo del men que lo encontró por primera vez. O sea, Pero- ¿pudieron capturar un gnomo de Girona? De Girona. Ajá, bueno, sí. Este gnomo de Girona y lo metieron en formol y ahí está. Todas las fotos que ves son fotos de esta cosa. De esta cosita. O sea, pero verde. ¿dónde lo pescaron? ¿No? Pues, En Girona. No, bueno, o sea, Pero ¿dónde más, es Girona? No sé. más específicamente, sí. No, tampoco lo vimos en el video que vimos, pero pero sí, básicamente por eso se llama así. Porque viene de Girona y a lo mejor ahorita Valen les puede decir. sí, el monstruo de Girona es en Cataluña. En septiembre del 89 lo encontraron. Ok. Es un hombrecito, bueno, una criatura de aproximadamente unos 70, 60 centímetros, algo así, que tiene, o sea, llamó mucho la atención porque tiene una protuberancia en la cara, entre ojo y ojo, y patas de anfibio, entonces por eso entra en la categoría Patas de rana. de de cripto. cripto. Ajá, Verde. porque era entre la cruza de un hombrecito, por así decirlo, una cosa, un cuadrúpedo, y Con un anfibio. con un anfibio. Entonces tenía una protuberancia y le llamaron, como lo encontraron, me parece que en alguna zona boscosa, por eso el nombre del Ah, el gnomo gnomo de- el gnomo, el Ujú. duende de Girona. Ok. Entonces, pues este es el mil que más curiosidad me causa, la verdad. Uno, te digo, porque no es así como que, es un monstruo, digo, un animal que ya existe, pero gigante. O a lo mejor uno que se pueda confundir con otra cosa, ¿no? Como el caso del zorro volador, ¿no? En este Zorro caso, volador. pues, está muy curiosa la unión, ¿no? Como de tipo conejo con rana. Ándale, Y conejo. dos, las fotos que existen de esta madre en formol. O Y sea, lo tiene en su museo. Ajá. no sé si Valeria te puede enseñar una Sí, foto. mira. Aquí va a aparecer una foto para... Ándale, también la ¿El video en ponemos, YouTube? la ponemos aquí. Y esta... Ah, ok. Igual, esta lo cosita. mismo. Nada más que el Bien internet es de un poco baja raro. calidad y así. Ajá, exacto. Pero el chiste es que sí existe, pues, el objeto. Ok. Y de ahí afuera no se ha encontrado. Pero no se tienen más avistamientos o más Existen evidencias. casos de avistamientos, Ah, ok. pero así de. ¿Cómo se dice? ¿De evidencia? De evidencia no. No, creo que no. La gente dice que sí lo ha visto, etcétera. Y pues. Pues sí, no sé. de ejemplares así de criptos, creo que son como los más que
salen a notar, ¿no? Digo, también Los está más famosos, yo creo que nos falta uno que otro. Podrías, no sé, mencionar a lo mejor el tiburón gigante, el megalodón. A ver, cuéntanos, Gabino. Y ¿qué esa es una especie ya extinta, supuestamente, o sea, un tiburón gigantesco, Sí. un tiburón blanco, o sea, eran parientes de los tiburones blancos, hace millones de años. Pero se cree que todavía existe. Y se cree que todavía existe, porque sí se tienen algunos avistamientos, también no verificados, Ajá. de tiburones muy muy grandes, especies de tiburones. Recientemente se descubrió el tiburón Nomo, bueno, no en tiempos recientes, Ujú. y también no se tenía registro de esa especie, no. ¿Del cuál? ¿Me lo El puedes repetir? tiburón Nomo. Tiburón Nomo. Ujú. Ok. O sea, es uno que sí existe y hasta ahorita se volvió a encontrar, O ¿no? sea, bueno, no tenían registro tampoco de que existiera. Ok. Como el pez que nos mencionabas al principio, ¿no? O sea, ese sí era un pez que ya tenían registro de que había existido hace 60 millones de años, Sí. y se encontró un especie en vivo y hacen pues, que sí están vivos. O sea, la Sí. especie en general sigue viva y sigue completamente fiel a sus características prehistóricas. Qué loco, ¿no? Pues es que entonces, pues sí, la verdad sí podría haber ciertas especies de dinosaurios, o incluso, pues también en la prehistoria, la falta de oxígeno en el planeta era lo que hacía que fueran gigantes. Sí. Había moscos Sí. gigantes, había de todo. Sí, Todo es en gigante. realidad todo era gigante. Entonces, Sí, hasta los árboles, ¿no? La Ujú. fauna también era enorme. pues una que otra especie pudo haber igual sobrevivido, ¿no? Pero no sé, digo, me gustaría ser biólogo, o que tuviéramos aquí un biólogo para que nos pudiera decir si una especie así en que vivía en la prehistoria podría sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Justamente con las condiciones que tenemos ahorita en el planeta, ¿no? Pues es que a lo mejor, bueno, no sé, la presión del agua no creo que haya cambiado de ninguna forma. Entonces, O a lo lo que mejor nos- ahí sí, lo que sí nos nos mantuvieron más. Sí, claro, era El ecosistema no cambió tanto como Claro. cambió afuera. Claro, sí era lo que les iba a decir, porque pues los animales o especies que nadaban o que podían, ¿cómo se le llama? Escarbar, o como los topos, todos estos que estaban como por dentro de la tierra, como dice Ah, Gabino, ok. el ecosistema no cambió tanto. Entonces, más allá de sobrevivir, yo creo que fue como un proceso de adaptación más fácil para ellos, ¿no? Porque como dice Gabino, su ecosistema no cambió tan abruptamente como los terrestres. O incluso yo iba a decir, como esto del Amazonas en África, todas estas como zonas, Sí. digamos que no han sido totalmente exploradas o, ¿cómo se dice? Explotadas por el hombre. No serán como pequeños, digámosles, paraísos, o sea, tipo... Como mundos perdidos. Como la isla de Kong, exacto. Ándale, Como Ok. mundos perdidos, o sea, imagínate ese tipo de lugares. O sea, a mí, ya hablando así en general, o sea, si de repente, no sé, nos encontramos con cosas raras o avistamientos paranormales, lo que sea, o sea, y nos pasa a nosotros que, digamos, tenemos vidas comunes, imagínate lo que está pasando justamente en el Amazonas, en lo más recóndito de En la el selva. interior o sea, de las selvas, de los océanos. No, y cómo saberlo, ¿no? Porque si es en una zona tan recóndita, ¿cómo lo documentan, no? a mí eso, Pero a mí eso no ese lo pensamiento, sabemos. pues, la verdad es que me hace creer casi en cualquier cosa, ¿no? O sea, porque pues todo puede ser posible, y la verdad es que sí, la realidad le gana a la ficción en muchos aspectos. Y creo que de criptos sí nos faltaron algunos, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, creo que cabe... Pero es que ahí sí es una parte yo creo que muy extensa, ese tema del monstruo del lago El Ness, monstruo ya del que lago es Ness. como el más famoso y del que pues se puede decir en teoría se tienen más evidencias y más. Se supone que hay más evidencias avistamientos. de avistamientos de él. Bueno, no, más bien, registros de avistamientos desde hace desde como 530 antes de Cristo, algo así. O sea, desde entonces se ha visto una serpiente gigante ahí en el monstruo, en el lago de Ness. Y Bueno, sí- más bien en ese lago. Y sí hay bastantes videos de él, ¿no? Por lo que puedo encontrar aquí en YouTube. Sí hay muchísimos avistamientos, o sea, de gente que está grabando Sí, en barcos, y que se ve. hay algún movimiento extraño o Ujú. algo extraño en el agua. Sí. No sé, a mí la verdad no me terminan de convencer esos videos, pero sí hay muchos avistamientos. Y es que incluso a lo mejor porque llegué a ver uno, pero era de Sony Pictures, o sea, entonces me quedé así como... Se tiene la creencia también de que es una especie de anguila gigante. Era lo que iba a decir. Sí, De hecho Puede sale ser en una Google anguila. Maps, ¿no? sí, Ajá. sí, me parece que Sí, sí. ha llegado Y Es en los- posible Google Maps. que Ajá. sea otro tipo de animal diferente Exacto, al exacto. que, Por al eso que entra en están. criptos, Ajá. claro, sí. Sí, porque era lo que te iba a decir, porque los videos, el movimiento me recuerda a una anguila, ¿no? Sí, a una serpiente Como marina exacto, o algo así. Y algo como plana, ¿no? Ujú. Porque se ve Sí. como plana. Pues, y hablando de lo que dio origen a la leyenda del monstruo del lago Ness, que fue la épica foto
del monstruito y ya asomando su cabeza. Ya desmentida, por cierto. Sí, o sea, al menos yo me sé la historia, la leyenda urbana de que la tomó un científico. O sea, un científico, no sé si escocés, pero que tomó esa foto y fue con todos y dijo, miren lo que me encontré, que no sé qué, y así, y que según estaban estudiando y todo esto, y por eso todo el mundo lo creyó como algo verdadero, ¿no? Y se supone que ya hasta el hecho de muerte, no sé si de él o de alguien más que le ayudó a tomar la foto, se supo que era falsa. Y entonces ya de ahí, lo desmintieron. pues, exactamente, se desmintió que el monstruo de lagones pues se supone que era fake. Pero pues, ¿qué onda con todas estas evidencias, ¿no? Que han salido en la actualidad? Y otro cripto que igual no mencionamos, que igual estábamos discutiendo si entraba más como en campo de ficción, campo de fantasía o de leyenda urbana, era el hombre polilla. El hombre polilla. Ok. El hombre polilla es ser igual, digamos tipo Bigfoot, pie grande, pero en vez de mono, polilla, ¿no? Un hombre hecho polilla y a mí lo que me causa mucha curiosidad es que se aparece cuando va a haber catástrofes. Va a suceder alguna... Se supone que hay fotos de cuando iba a suceder lo de... ¿Chernobyl? En Chernobyl. Se supone que por ahí estaba el hombre polilla. Ahí se lo vio. En el puente de San Francisco Sí, de San también hay una Francisco. foto muy clásica de ahí según hay parado. Pues a mí me parece muy fake esa foto, pero pues se supone que sí se suicidó un hombre, ¿no? Ujú. Ok. Saltando del puente. Me parece que hasta hay un pueblo donde tienen una estatua sí, del hombre polilla y todo, ¿no? Hay una estatua del hombre polilla. Eso sí no lo sabía. Es una historia como muy gringa, pero pues básicamente pues sí empezaron a haber muchos avistamientos del hombre polilla, ¿no? Por todos Estados Unidos. Y pues la gente pues lo puede confirmar, pues básicamente, ¿no? Entonces, no sé, de eso sí no sé si haya mucha información, pero pues yo sí lo catalogo más como leyenda urbana, la verdad. Sí, un ser más fantástico, ¿no? Sí, claro. No tanto así como que pueda ser en realidad un animal, ¿no? Justamente por sus poderes mágicos que tiene, se supone, ¿no? También en el atentado de las 11 de Torres septiembre. Gemelas, sí. También se le vio, sí. Se supone que hay... Pero pues, yo digo que puro fotomontaje. Sí, es que probablemente, como dices tú, ¿no? Ya cuando hay tantas, y sobre todo porque son muy claras esas fotos, la del puente, como dices tú, sí se ve como... Muy fácil de editar. Sí, muy editado. Uh-huh. Entonces, pues de criptos así populares, la verdad, son los que yo quería remarcar. Sobre todo, pues ahí mencionaron dos, por ejemplo, faltaron lo que son, que igual entran más en terreno de fantasía, pero pues lo que son las hadas, duendes, gnomos, sirenas, los vampiros, chaneques. los chaneques, los licántropos. aluches, los licántropos. Uh-huh. Entonces, todas esas especies, el nahual, pues también. incluso podrían entrar más bien en otra categoría, ¿no? Como de seres mitológicos, seres fantásticos. Seres fantásticos. Pero ahorita queríamos como animales. más hablar de lo que son animales, ¿no? Animales ocultos, Sí. tal cual. Especies, ¿no? Como tal. Especies. Y pues, qué locura con los animales, ¿no? O sea, me hace pensar también en lo que es el diseño inteligente de la vida, ¿no? O sea, cómo hay tantas cosas que podrían existir. Es posible, o sea, yo creo que hasta el punto de vista biológico sí es posible que muchos de estos animales, porque pues eso es lo que son al final de cuentas animales, sigan existiendo, Claro. y hayan sobrevivido. Y también me pone a pensar bueno, o sea, estamos pensando mucho en los criptos y ahí especulando, pero pues qué onda con las especies que ahorita sí existen. O sea, por ejemplo, el ajolote, ¿no? O sea, bueno, parece que sí es un X-Men el men porque pues se puede regenerar, vive adentro del agua, fuera del agua y está en peligro de extinción. Y te iba a decir, eso rompe mi teoría con lo que te decía, que darle sentidos, atributos mágicos, ya los hace un poco reales. Fíjate qué buen ejemplo, porque entonces ahí mi teoría los reptiles, en general me parece que las serpientes también y las lagartijas, o alguna especie de lagartija pueden regenerar su cola o alguna parte cola que les o alguna extremidad. Y cualquier hombre del prehispánico podría decir que eso es magia. Ajá, Claro. sí, Y bueno, eso sí. se hace la leyenda. bueno, sí, Sí, también sí. tenemos al caballito de mar que se puede cambiar de sexo. Ujú. Eso también es Sí, algo todas estas especies irreal. y me parece que también hay por ahí unos cangrejos que igual pueden cambiar de sexo, ranas que también pueden Oigan, cambiar. pero vean el común denominador, todos son del agua. Les Ujú. dije que en el agua había algo. O sea, hay algo ahí. No, que de hecho, hemos- que de no hecho, yo hemos estoy seguro de que sí. investigado. Ujú. El agua es un espíritu fuerte igual aquí. Pero pues
Pues por ejemplo también el sapo, el que saca DMT. El sapo que produce DMT. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita del nombre Rufo científico. albar. Ajá, algo así. Bueno, Alvarius. Es la especie esta de Sonora, ¿no? Sí. Me parece. Sí. Ajá. un sapo que saca DMT. Qué locura, ¿no? Esos son los criptos que de verdad hay que cuidar. Ay, Pero más bien son igual, por ejemplo, esos sapos son saqueados. sí, claro. Pues es que El como ajolote decía, también es saqueado. claro, lo que decía Gabino me parece muy importante de rescatar de todo esto, ¿no? O sea, al final del día son animales, ¿no? Que están, si existen o no, pues están coexistiendo aquí con nosotros, ¿no? Y al final del día pues son otros seres vivos que están por ahí. O sea, porque tenemos mucho a decir, el monstruo del lago Ness, Pero, el, pues, el abominable hombre de las nieves, ¿no? Pero pues al final del día... realmente son animales. Ajá. O sea, Sí, pues sí. O guardianes de su hábitat. también Pues- es posible, o sea, es que también si incluyes esos atributos, como dice Valeria, guardianes de su hábitat, por ahí está el mito del Yakumama, no sé si lo han escuchado, es de ahí, me parece No. que de Colombia, de por ahí, una serpiente también gigante, Ajá. que pues mucha gente la tiene como si fuera una deidad Ok. de su pueblo, pero pues puede ser como que real, y ellos le pusieron estos atributos, como decía ella, El Yakumama. fantásticos, Órale. y puede ser una especie real. Pues sí, Yakumama. Ujú. Ese no lo había escuchado, Sí, bien pero puede ser real. pues podríamos continuar esta plática, pero ya yéndonos al terreno fantasioso, ¿no? Hay muchas especies latinoamericanas que creo que más bien me hace pensar también que nos gusta inventar todo este tipo de cosas. Pues sí, Nos entretiene, no sé, o sea, somos muy buenos inventando ese tipo de cosas. No sé si han visto esta cosa que es un delfín rosa, Un delfín. que se aparece en los lagos, igual Ese es aquí en un Pokémon. latinoamericano. Está muy raro, o sea, a mí sí me hace pensar así como, bueno, ¿a quién se le ocurrió esa paja mental? Porque es un delfín rosa que se convierte en gringo. ¿Cómo que en gringo? Se convierte en O sea- gringo para atraer a las muchachas. O sea, específicamente en un gringo. Sí, pero Ok. A ver, ¿en cuéntame qué más. contexto es en el que...? no me Cuéntanos, acuerdo ni cuéntanos. de dónde es la historia, ni en qué circunstancias pasa. Por eso digo, estaría chido investigar más como especies fantasiosas. Delfín rosa Porque que ese se está convierte bueno. en gringo. Es un delfín rosa que se convierte en gringo para atraer a las chavas al lago y ahí matarlas. Estilo algo así, la sirena. Ajá, como Ándale, las sirenas, Como las como la sirenas. llorona, pues como que todas las leyendas también comparten siempre algo, ¿no crees? Pues de hecho sí, yo creo que también tienen muchas cosas en común. Probablemente aunque todo sean- esto sea pura paja mental de alguien, pero cómo nos entretiene, ¿no? Bueno, la verdad es que esa del delfín rosa sí no me la sabía. Está muy loco, sí, o sea, también hay uno que se amarra tiene una ñonga muy grande, o sea, Perdón. un pene largo, Perdón. que de hecho lo puedes tirar. Y ¿no te acuerdas tú también de ese que lo cuentan en Leyendas Legendarias? Es así como una cosa chaparrita, tipo así como un pequeño O sea, el troll. ser es pequeño, pero Su miembro es así muy largo y lo puedes tirar, así que mide, no sé, 1.5 metros, no sé, imagínate, pero también Ok. lo puedes tirar, ¿no? Y lo que hace, se lo amarra a su cintura. Y ya lo Pa' que hace caminar a gusto. es de que las mujeres que dejan abierta la ventana de la cocina, pero no están cocinando ni Ah, están ok, ya ahí, me acordé cuál dices. las viola. O sea, mete su ñonga por la ventana y las jala. Más bien ese es el propósito de que sea tan largo supuestamente su miembro, Su- para que sea más para- fácil. ¿No es Ajá. atrapar al- o algo así? No recuerdo el nombre. o sea, pero Sí, las atrapa con su... Sí. Sí, o sea, las penetra y así las atrae, o sea, las viola. Y se Ah, las, ok. las jala así. No, si la fuera verdad un no. ¿Y anzuelo. cómo se llama? No me acuerdo, lo podemos buscar, hay muchas ilustraciones igual. Mira, el delfín rosa no lo encontré. en Sí, internet. es que ahorita lo buscamos. Ok. Más bien, entonces no me acuerdo si se convierte Aquí va a también aparecer su nombre. en delfín rosa. Sí. Pero por eso digo, o sea, me daría mucha risa que todo esto, según leyendas, son alguien así que dijo: mira, yo sé que eso que nos atacó es un zorro volador, pero vamos al pueblo y decimos, Y decimos que que era un es... pterodáctilo. Ajá, ándale. Y Sí. puta madre, pues aquí estamos 10 años después contando la Pues sí. historia de alguien que Bien es, puede pasar. que es el... Pero, por ejemplo, eso es con una especie comprobada, pero con uno de estos de los que acabas de mencionar, ¿cómo puedes decir que hay alguna cosa pues, remotamente parecida a algo así? Sí, claro, sí. Pues es que más bien ahí es como ya entra en el terreno justamente de leyenda urbana, ¿no? Y sobre todo en estas leyendas latinoamericanas, si te fijas, como que muchos comparten el mismo atributo, pero es el machismo. Es lo divertido, o sea, son cosas, o
O por ejemplo, esto de las brujas. Ya no salimos mucho de los criptos, pero pues tiene que ver con lo que es la leyenda, el mito, ¿no? Las brujas también como que siento yo que forman parte de la excusa de que se le morían antes a las gentes, pues sus hijos, ¿no? Ujú. O sea, las personas tenían 15, 16 hijos porque se les morían 2, 3, así, ¿no? Y por eso tenían un buen. Y todas estas muertes de cuna o así se les atribuían Claro, a las brujas. a las brujas. Entonces, siento yo que a veces las leyendas entran para que la gente pueda sobrellevar su realidad. Pues sí, también O puede sea, ser. todo esto de que, pues Es posible. las mujeres que no están en la cocina, pues llega el men de la ñonga larga y se las viola. Pues a lo mejor era porque, pues, hombres llegaban y, pues, abusaban de ellas, ¿no? Pero ¿qué tenía que ver ahí el hecho de que estaban o no cocinando? Pues el machismo. Ahí es donde entra el machismo. Ajá, sí. Y hay muchos, te digo así, igual así de que, no, pues, estaba bien borracho y me quiso jalar la llorona. Y así, o sea, no sé, digo, o sea, la leyenda entra como para excusar un poco. Para explicar algunas cosas, Ajá. sí, claro. Entonces, hay mucha investigación. La verdad es que un aplauso a esos científicos que no le atribuyen todo a la ciencia, ¿no? Que porque, no porque algo no sea comprobable con el método científico, Sí. ya no vale la pena estudiarlo, ¿no? Son justamente los primeros criptozoólogos. Criptozoólogos sí involucraban todo ese tema de elementos, pues digamos, no intangibles Ujú. de ese tipo de cosas. Entonces, pues no sé, digo, para mí fue una plática bastante extensa de lo que son Amena. los criptos. ¿Y te das cuenta que cuántas cosas se desprenden de lo mismo, del mismo tema? Sí, claro, es que hablar de leyendas y mitos, pues es una plática de no acabar, porque pues nunca lo vamos a poder descubrir, la verdad. Hay que dormir con eso, Bueno, no cuentes con eso, tal vez sí en algún momento se va a probar. Pues que te digo, hay existencia unos que sí tienen su evidencia, y sin embargo aún así no está en el entendido de que son reales, te digo, como por ejemplo Pie Grande, ¿no? Cualquiera te diría, pues esa mamada qué. Pero ahí están los videos, ahí están las fotos de sus huellas, de gente científica, o sea, exploradores, biólogos, historiadores, toda esta gente que se involucra porque en verdad, o sea, ¿qué pasaría por tu mente si vas a una tribu y te empiezan a platicar de tal ser que se les aparece y los ataca? Tú dirías, pero mamada. Obviamente no, ¿o sí? ¿Tú qué dirías? Probablemente les creería. Claro, pues yo también les creería, o sea, pues porque, pues no sé, es como cuando te decimos, no, pues por acá saltan, pues nos crees. Obviamente. Sí, pues sí. Por lo mismo digo, o sea, con estos, Pues sí, porque estos son pescadores locales, ¿no? que los atacaban, ¿cómo se dice? Pterodáctilos. Ujú. Yo les creería, la verdad. Sí, yo Sí, solamente espero, como dice Gabino, quién sabe si sí se pueda o no se pueda comprobar. Yo espero vivir lo suficiente para ver o que se comprobó que existía una Saberlo. sirena, ajá, o algún dinosaurio que todavía está entre nosotros, ¿no? Porque para mí sí es posible. Sí, para mí también. Sí, no, Por yo ahí también ande. estoy completamente de acuerdo. Pues ahora sí que nada más falta la opinión de quien nos está escuchando, ¿no? Que nos deje un comentario, Sí. nos diga qué opina del tema de los criptos, si cree que son verdad, si cree que algunos son mentiras, si alguno de lo que hablamos ya está comprobado que pues, es falso también. Sí, pues, nos faltó información también. también hay que saberse no apegar, ¿no? Sí encontraron al delfín también. Y Sí, al sí, al del pene enorme. Sí. Hay muchos, uno más bizarros que otros, o sea, también un común que tienen es que todos tienen los pies al revés, no sé si habéis visto eso. ¿Los pies al revés? Ajá, ¿No? no. para O que... sea, invertidos. Ajá, Así. Pero- para que la huella te confunda. Ah, ok. Y tú piensas que te estás alejando de él, pero en realidad te estás yendo con él. No. Oh, eso no me lo sabía, mira. Tiene Qué los pies al miedo. revés. Ujú, Y de hecho sí hay muchas fotos así como de fantasmas y todo eso, y sí se ve como con sus pies al revés. sí. Y es para eso, según para Mira, ese es un para gran hack. confundirte. Sí, no, la verdad no lo sabía. Y así hay muchas leyendas que comparten muchas cosas, pero te digo, también muchas explican cosas que pasaban en esos tiempos, ¿no? Pues que se morían los bebés, que las mujeres pues, sufrían de machismo, Sí. muchas cosas que pasaban. Pero pues nada más, ¿creen que por aquí podamos dejarlo? Sí. ¿Quieres algo más? ¿Tienes algo más que No, agregar, la verdad Gabino? es que sí me pareció, digamos, dentro de lo que cabe completo.
Nada más que sí es extenso. Es muy extenso el y- tema y hay que hacer una investigación profunda. Yo creo que sería Claro, dedicarle un video completo a uno solo de los, A uno Exactamente. solo. ándale. de los criptos. Podemos Sí, la verdad es elegir que al más famoso. información, registros hay por todo el mundo, por todos lados, todos los idiomas. Entonces, de información es lo que más nos falta, Sí. la verdad. Pero pues era más como para introducir al tema, saber que existen, platicar de que seamos 3 personas confirmando que puede existir, ¿no? Sí. Que no se pierda del colectivo de que no estamos solos, no sé cómo decirlo, no Los somos la criptos son especie, reales. no somos la especie más Exactamente, lista no también. somos la especie dominante. Tal vez. Exacto. Hay cosas ahí que podrían exterminarnos, no sé. Pero bueno, ¿te podemos seguir en alguna página, Gaby? No, amigo, en tu canal, espero Que que, se me suscriban. vuelvan a, Sí, me vuelvan claro que a sí, aquí invitar. Estaría genial que te tuviéramos otra vez con estos temas fantásticos, ¿no? Es lo que te llama la atención. Porque Sí. aquí también hablamos de cosas feas, pero reales. Asesinos, sectas. De todo en general. Sí, drogas. temas muy interesantes, la verdad. Si esos temas también te atraen, pues ya escucharon a Gabino. Suscríbanse al canal de la Onda Mística. Síganos en nuestro En Instagram, y Pulgar Facebook. arriba. Facebook. Exacto, Ajá. dejen su like, su comentario. Sobre todo hay que iniciar la conversación. Vamos a estar leyendo todos los comentarios. Ahorita que todavía no son millones. Todavía podemos darnos Ahorita el que lujo. todavía se puede. Ajá, podemos darnos el lujo de contestar, darles un corazoncito. Y espérenos también, sé que, bueno, sabemos que no hemos estado muy activos subiendo videos, pero esperamos estar subiendo ahora sí cada semana. Nos Sí comprometemos. se puede. Sí. Nos comprometemos a estar subiendo, al menos de aquí a dentro de 3 semanas. Y un sí, video. sobre todo porque ya viene la época favorita del año, ¿no? Donde Viene la Sí, época hay buena muchos de temas de Halloween. los que queremos hablar. Traemos temas tenebrosos, la verdad, que no hemos tomado. Y se puede poner muy chida la conversación. Pues Gabino, muchísimas gracias por Sí, muchas A ver, Gracias a apoyado. ustedes por invitarme. Espero te haya gustado mucho y que nos vuelvas a visitar aquí a la audiencia, a nosotros, con tu sabiduría, Muchísimas tus gracias. anécdotas. Bueno, pues los dejamos. Muchísimas gracias por haber visto este podcast. Bueno, por haber visto y escuchado. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.